Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Les saludo Mario Sánchez y el día de hoy vamos a hablar de los jugadores vinotintos más prometedores, incluso vamos a hacer un ranking, obviamente, según mi opinión, ustedes van a poder poner en sus comentarios cuáles creen que deben estar o cuáles creen que no deben estar, como siempre, aplicando la democracia. Así que antes de comenzar, les pido el favor que le den un like al video, que se suscriban al canal de YouTube y por supuesto que dejen sus comentarios. El que no le dé like, el que no se suscriba no quiere que la Vinotinto vaya al Mundial y todos queremos, o por lo menos eso espero. Antes de comenzar con el listado del top 10 que hice, los 10 jugadores que para mí tienen más potencial para ser grandes jugadores en Venezuela, utilicé el filtro de que sean jugadores de 2003 para abajo. Es decir, de esa generación que disputó el Sudamericano Sub-20 este año a principios, en enero, febrero. Así que están del 2003, 2004, 2005 y hasta el 2006, que obviamente sabemos cuál fue el chico elegido 2006. El décimo, para mí, Rafael Uzcategui, central que hizo toda su carrera, su corta carrera en Mineros de Guayana. Para mí es un jugador muy interesante, con dotes de líder. Para mí fue el mejor central que tuvo la Vinotinto del Sudamericano Sub-20 y una de las mejores piezas que tuvo Mineros de Guayana en el torneo, aunque lamentablemente terminaron descendiendo. Actualmente se encuentra sin equipo y estuvo o ha estado entrenando con Racing de Avellaneda, el equipo de la primera división de Argentina. Obviamente, en principio, en caso de que se concrete su llegada a ese equipo, porque existen posibilidades de que se concrete, en principio estaría con la reserva, pero ha llamado la atención de ese equipo, aunque tampoco se descarta de que en caso que no llegue a darse, pueda jugar en el fútbol venezolano, un equipo que tenga la oportunidad de jugar competencias internacionales. Lo veo como un central con proyección, Rafa Uzcategui. Noveno, vamos a poner aquí también otro central que es más joven, que lo he visto menos, pero lo poco que he visto me ha encantado. Hablamos, por supuesto, de Bianeider Tamayo, jugador del Caracas Fútbol Club, que incluso fue titular en la final del fútbol venezolano. Obviamente, la pareja titular era Robert Quijada y Diego Luna, pero por la suspensión de Quijada le tocó fungir a Bianeider Tamayo como central en Pueblo Nuevo. También lo vi algunos minutos contra el Portuguesa y algún partido más. Y la verdad es que se ve un central muy, pero muy interesante, que incluso uno se preguntaría por qué no estuvo en el Sudamericano Sub-20, en donde se sufrió tanto con la defensa. Jugador muy interesante, Beneider Tamayo, año 2005. Rafa Uzcategui es 2003, Beneider Tamayo, año 2005, y que se supone en este 2024 con el Caracas va a tener más protagonismo. Octavo, otro jugador del Caracas que a mí particularmente me encanta por su versatilidad. Bryant Ortega, que justamente anotó el gol en Pueblo Nuevo que forzó la prórroga y la tanda de penales, que no le sirvió al final de mucho a Caracas, ya que la terminó perdiendo, pero Bryant Ortega es un jugador de puro corazón, de sacrificio al máximo, que te puede jugar como volante 5, como volante 8, como volante 10, incluso lo llegué a ver en un clásico jugando como lateral y haciéndolo muy bien, un jugador que es pura garra y que también va combinada con técnica. Me parece que es un jugador que hay que tener muy en cuenta para el futuro. Brian Ortega, que participó en el Sudamericano Sub-20. Séptimo, Andrés Miki Romero, un jugador que quizás si hacía esta lista hace 6 meses o hace un año, lo pondría en mi top 3, pero creo que ha decrecido un poco lo que podríamos hablar de su nivel y su potencial. Actualmente está jugando en Eslovaquia con el Dunax Castreda, pero los minutos que ha tenido han sido muy escasos. De hecho, hay varios partidos en los que se hacen los 5 cambios y él ni siquiera ve minutos. El jugador de Monaga siento que en este 2023 ha tenido un bajón importante en su carrera y que espero en 2024 y años posteriores pueda volver a ser ese Mickey Romero que nos terminó maravillando con su debut en la Vinotinto, dando una asistencia de gran calibre para Joseph Martínez y que con Monagas y sus participaciones en Copa Internacionales hacía cosas que no eran habituales para un chico de su edad. Como les comenté, y el filtro de esta lista es 2003, él está bordeando allí, ya que justamente de ese año participó en el Sudamericano Sub-20, que como muchos jugadores como Telasco, Gerson Chacón, que llamaban a ser protagonistas, no lo terminaron siendo. Esperemos que Mickey Romero pueda volver a esos niveles de protagonismo que en su momento nos acostumbró y por eso le doy la posición número 7. Sexto, lo mencioné hace poquito, Gerson Ronaldo Chacón, jugador del Deportivo Táchira, que ha tenido un gran torneo en el fútbol venezolano. El año pasado me parece que tuvo un bajón y en este también lo llegó a tener en la primera parte del semestre, me parece, en esa época con el Sudamericano. Cuando juega con la selección siento que no termina siendo tan determinante, incluso lo vimos en el último amistoso
de la Vinotinto que perdió contra Colombia a nivel sub-23 y no lo vi del todo cómodo, pero con Deportivo Táchira es un jugador que se crece, que es ídolo, que tiene un desborde muy interesante, que tiene una velocidad, que tiene gol, que tiene sacrificio, un jugador que puede hacerte la banda de forma perfecta. Y yo creo que ya en este 2024, y es algo que venimos repitiendo desde hace 2, 3 años, debe jugar en el fútbol extranjero para que pueda materializar ese gran potencial que tiene. Quinto, Sebastián Castillo, volante 2005, el Deportivo La Guaira, que a mí la verdad me tiene maravillado. Un jugador con muchísimo talento y que explotó en este 2023, anotando incluso 5 goles en el fútbol venezolano, en la Liga FUTB. Estuvo recientemente probando en el fútbol argentino con Talleres de Córdoba, no quedó allí, pero no se descarta que su futuro en este 2024 sea en el fútbol extranjero, jugador que hay que tenerle mucho ojo. Y el cuarto es un jugador similar, Kervin El Tuti Andrade, también año 2005, Kervin Tuti Andrade, que actualmente está jugando en Fortaleza, en su equipo sub-20, y que ahorita en enero juega en un torneo muy importante a nivel juvenil que se llama La Copiña, y allí va a jugar el Fortaleza sub-20, en donde seguramente vamos a estar muy pendientes de lo que haga Kervin Tuti Andrade, un jugador que tiene mucha, pero mucha magia en Fortaleza, incluso no descartan que tenga apariciones con el primer equipo en 2024, y él pertenece al Deportivo La Guaira, que también tuvo un 2022 y un 2023 muy interesante con el equipo naranja. Entramos al top 3. Y el tercero, para mí, es un jugador que también pensaba hace 6 meses, un año, que puede estar primero o segundo. Y es Telasco Segovia. Telasco Segovia, que juega en el Casapía de la primera división de Portugal, que tuvo una lesión recientemente que lo dejó algunos meses, par de meses aproximadamente, fuera de las canchas, pero ya regresó en Portugal y lo poco que se ha visto me ha gustado. Siento que ha madurado un poco a nivel futbolístico y creo que es un jugador que hay que seguir prestando, darle muchísima atención porque puede ser el futuro de la Vinotinto en esa posición, volante primera línea, para muchos años si se sigue llevando de buena forma. Creo que el paso por la Sampdoria a nivel de primavera, que así se llama el juvenil en Italia, no fue el más positivo, pero creo que el fútbol portugués, ya estando en una categoría profesional como es la primera edición de Portugal y de paso una liga muy competitiva, le va a hacer mucho, pero mucho bien, aunque lamentablemente no ha podido jugar mucho por esa lesión que les comentábamos y también porque llegó tarde en el mercado de fichajes, recordando que fue uno de los últimos en hacerse. El segundo, Kevin Kelsey, uno de los delanteros más criticados, uno de los jugadores más criticados por Venezuela en el Sudamericano Sub-20, y yo considero que fue con justa razón porque su torneo no fue el mejor. Sin embargo, llegó al Shakhtar Donetsk del fútbol ucraniano y empezó a callarnos la boca a todos con grandes actuaciones, goles en la Europa League, goles en el primer equipo, titularidades en el primer equipo, e incluso recientemente gol en la Champions League ante el Porto, y su equipo finalizó tercero, por lo tanto va a seguir participando en torneos internacionales, en esta ocasión la Europa League. Su gol contra el Porto lo ubica en un sitio en los que pocos venezolanos han podido estar, ya que solo Salomón Rondón y Roberto Rosales habían sido los únicos venezolanos que podían de cierta forma vanagloriarse como los jugadores venezolanos que han anotado gol en la Champions League, entendiendo la Champions League como un torneo a partir de fase de grupos. Rosales le llegó a anotar al Tottenham Hotspur con la camiseta del Twente y Salomón Rondón llegó a anotarle al Bayer Leverkusen en fase de grupos, y en un partido de octavos de final lo hizo contra el Borussia Dortmund, ambos equipos alemanes, en ese momento Rondón vistiendo la camiseta del Zenit de San Petersburgo. Y el primero no puede ser otro que el único jugador 2006, David Martínez, que jugó el Sudamericano Sub-20, que jugó el Sudamericano Sub-17, que jugó el Mundial Sub-17, que jugó la Copa Libertadores, que jugó la Liga FUTB, que ha jugado con la selección mayor de Venezuela, ya debutó, ha jugado todo y es porque tiene un talento enorme el jugador David Martínez, que como en su momento les comentábamos, había llegado a un acuerdo con el Ajax de Ámsterdam, pero bueno, dicho acuerdo verbal y también avaluado por un precontrato terminó cayéndose debido al cambio de director deportivo y la gran crisis que está viviendo el Ajax de Ámsterdam recientemente. Hasta hace un mes está en posiciones de descenso, incluso la semana pasada fueron eliminados de la Copa de Holanda por un equipo de mitad de tabla de la tercera división, lo que hace que el equipo esté pasando por momentos muy duros. Sin embargo, a David Martínez no le van a faltar ofertas porque es un jugador con mucho talento, con mucho potencial y que aún es muy joven. Señores, en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuáles meterían? ¿Cuáles sacarían? ¿Cómo reordenarían? Yo les confieso que un aspecto en el cual también me basé es que si veía, por ejemplo, dos jugadores de un nivel o de un potencial similar, le daba mayor posición al más joven. Por eso
Sebastián Castillo, Kervin Andrade al ser 2005, están por encima de otros jugadores como Brian Ortega, Mickey Romero, entre otros, porque creo que tienen un potencial similar, pero al ser ellos más jóvenes, Tuti y Sebastián Castillo 2005, los puse un poco más arriba. Pero bueno, ahí tienen los comentarios para que nos digan su opinión, su ranking, su talk, incluso si se quieren animar. Y no olviden lo más importante, like y suscripción, like y suscripción, like y suscripción. Nos vemos pronto, amigos. Hasta luego.